Hoy vamos a ver las potencias de exponente entero. Una potencia de exponente entero es la forma abreviada de expresar el producto de factores iguales. Es decir, si tenemos un número a elevado a un número n, esto es multiplicar el número a n veces por sí mismo, dando como resultado un número b. Al número a le llamamos base. Al número n le llamamos exponente. Y al número b le llamamos valor de la potencia. Por ejemplo, 2 a la cuarta es igual a 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, el número 2 multiplicado 4 veces por sí mismo, que da 16. También podemos calcular menos 3 elevado a 3, que sería menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos por menos por menos, menos. Y 3 por 3 por 3, 27. Ahora vamos a ver las propiedades básicas. La primera nos dice que cualquier número a elevado a 1 da como resultado el propio número a. Por ejemplo, 2 elevado a 1 es 2, porque hay que multiplicar el número 2 una vez por sí mismo. Lo mismo pasaría con menos 3 elevado a 1, que daría menos 3. La segunda propiedad básica nos dice que un número a elevado a 0 es igual a 1, siempre y cuando que el número a sea distinto de 0. Por ejemplo, 2 elevado a 0 es 1, o también menos 3 elevado a 0 es 1. Ahora vamos a ver las propiedades del producto y del cociente para potencias de bases iguales. La primera de estas propiedades es la del producto, que nos dice que a elevado a n por a elevado a m, dado que las dos potencias tienen la misma base a, se deja como base a y se suman los exponentes. Esta propiedad, como otras que vamos a ver, nos permiten agrupar o desagrupar potencias. Por ejemplo, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5, podemos agrupar este producto de potencias como 2, dado que la base de las dos potencias era 2, y después sumamos 3 más 5, 8. Aunque también nos permite desagrupar potencias. Menos 3 elevado a 6, podemos desagrupar esta potencia como menos 3 elevado a 2, por menos 3 elevado a 4, aunque podría desagruparse de otras formas, siempre y cuando los exponentes sumen el exponente inicial. La segunda propiedad es la del cociente, que nos dice que si tenemos a elevado a n dividido entre a elevado a m, nuevamente tenemos la misma base, se deja la misma base y se restan los exponentes, siempre y cuando esa base a sea distinta de 0. Por ejemplo, 2 elevado a 5 entre 2 elevado a 3, se deja la misma base 2 y se restan los exponentes 5 menos 3, 2. Aunque también podríamos expresar una potencia como cociente de otras dos potencias, siempre conservando la misma base. Menos 3 elevado a 4 podría ser menos 3 elevado a 6 entre menos 3 elevado a 2. Ahora vamos a ver las propiedades del producto y del cociente para potencias que tienen exponentes iguales. La primera propiedad es la del producto, que nos dice que a elevado a n por b elevado a n tienen el mismo exponente n y lo que tenemos que hacer es multiplicar las bases. Esta propiedad también nos sirve para agrupar o desagrupar potencias. Por ejemplo,
2 elevado a 3 por 5 elevado a 3, 2 por 5, 10. Los exponentes son 3, pues se deja 3. También sirven para desagrupar. Por ejemplo, menos 15 elevado a 3, podemos desagruparla como menos 3 elevado a 3 por 5 elevado a 3. Podríamos desagruparlo de otras formas. Solo tenemos que asegurarnos que el producto de las nuevas bases sea la base original. La segunda propiedad es la del cociente, que nos dice que un a elevado a n dividido entre b elevado a n es igual a, como las dos potencias tienen el mismo exponente, dejamos el mismo exponente y dividimos las bases, siempre y cuando la base del denominador sea distinta de 0. Esta propiedad nos sirve para agrupar y desagrupar potencias. Por ejemplo, 8 elevado a 4 entre 2 elevado a 4, 8 entre 2, 4. Y se deja el mismo exponente, 4. Aunque también nos serviría para desagrupar una potencia como cociente de dos potencias. Por ejemplo, menos 3 elevado a 6 podría ser menos 12 elevado a 6 entre 4 elevado a 6. Esta es una de las formas que podríamos desagrupar. De lo que tenemos que asegurarnos es que el cociente de las bases sea igual a la base original. Vamos a ver las dos últimas propiedades, que son la de potencia y la de exponente negativo. La primera nos dice que a elevado a n y a su vez elevado a m se deja la base a y se multiplican los exponentes. Esta propiedad también nos permite agrupar o desagrupar potencias. Por ejemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4 se deja la misma base 2 y se multiplican los exponentes. 3 por 4 y nos da 12. Aunque también nos sirve para desagrupar potencias. Menos 3 elevado a 8 podría ser menos 3 elevado a 2 a su vez elevado a 4. No es la única forma de desagrupar menos 3 elevado a 8. Lo hagamos como lo hagamos, nos tenemos que asegurar que el producto de exponentes da como resultado el exponente original. La última propiedad es la del exponente negativo, es decir, un número a elevado a un número negativo, menos n, es igual a 1 partido de a elevado a n, siempre y cuando ese número a sea distinto de 0. Por ejemplo, 2 elevado a menos 3 sería 1 partido de 2 elevado a 3. Aunque también podríamos encontrarnos con esta situación. 1 partido por 2 elevado a menos 3 sería igual a 2 elevado a 3. La idea es que si cambiamos una potencia del numerador al denominador o viceversa, tenemos que cambiar de signo el exponente. Esta última propiedad nos permitirá operar con una fracción que tenga un exponente negativo. Es decir, si tenemos una fracción a partido por b elevado a un número negativo, menos n, pues lo que podemos hacer lo siguiente: invertir la fracción y cambiar de signo el exponente. Por ejemplo, 2 tercios elevado a menos 3, pues si queremos que ese exponente sea positivo, lo que tenemos que hacer es invertir la fracción, es decir, 3 medios, y dejamos el exponente positivo. También podemos encontrarnos con esta situación: 5 séptimos elevado a 3. Y podemos querer o bien invertir la fracción o bien cambiar de signo el exponente. En cualquier caso, invertimos la fracción y cambiamos de signo el exponente.